Muy buenos días para todos. Tengo el gusto y el placer de moderar un panel con personas bastante valiosas y representativas del sector eléctrico y energético peruano. Mi nombre es Juan Manuel Alzate, hago parte de Boston Consulting Group, una firma de consultoría internacional. Tenemos presencia en más de 90 países a nivel global y un énfasis particular en Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Mi trabajo en esta reunión, y me disculpan lo informal, es quizás llevar a tan honorables panelistas a una conversación tranquila y cómoda en la que quizás sea capaz de lograr algunos deslices que permitan conversaciones incómodas y comentarios que normalmente en una conversación muy políticamente correcta no tendrían lugar. Sí. Esto en aras de buscar una conversación que quizás ayude a vencer algo de inercia del reposo o aliviar fricciones que puedan existir en un sector eléctrico dinámico como el peruano. Sí, insisto, un gran gusto y placer para mí estar en este panel. Voy a comenzar presentando a nuestros panelistas y luego, si les parece, y ofrezco disculpas también porque la presentación va a ser muy corta, me disculpan en omitir títulos y trayectorias profesionales, y luego los invito a que cada uno nos dé una opinión acerca de cuál es la situación de la matriz energética peruana el día de hoy, hablando en términos de electricidad, y quisiera tener la perspectiva de cada uno de ustedes. Al lado de allá tenemos a Rosa María, que lidera Acalpa Generación, una de las grandes generadores del país, con énfasis en gas, renovables e hidráulico también. Luego tenemos a Origen, con una perspectiva similar. Luego tenemos a Marco, de Origen. Luego viene Germán Álvarez, de Plus Petrol, que tiene la perspectiva en el upstream, particularmente en lo asociado al gas natural. Y luego a Nicolás Franceschini, también con una perspectiva en el upstream, particularmente en refinación y comercialización. ¿Sí? Le abriría de pronto el micrófono, si puedo, a Rosa María, pidiendo que nos den unos cortos minutos su perspectiva acerca de cuál es la situación actual de la matriz energética peruana y hacia dónde crees que vas. Misma pregunta para los demás panelistas y por favor, en plena tranquilidad, interrumpan la conversación. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Randy, y gracias al Consul of the Americas por esta invitación. A ver, cuando dices cortos minutos, ¿cuántos son? Dale 3 minutos y medio. Sí. Ok, listo. No, en aras de cumplir con el tiempo y con la organización. Yo diría básicamente dos cosas, ¿no? Perú es un país, y lo dicen siempre en todos los foros, bendecidos desde el punto de vista de recursos, porque a nivel de energía y sobre todo de generación eléctrica tenemos agua, tenemos gas, tenemos viento, tenemos sol, en verdad tenemos todo. Gente además muy capacitada para llevar las cosas adelante e inversionistas que han creído en este país. Para que se hagan una idea, desde la gran reforma en el año 92, la posterior reforma en el año 2006 y ahorita estamos en una tercera, a nivel de generación, transmisión y distribución hemos invertido más de 30.000 millones de dólares. Y eso ha podido llevar al Perú a tener a nivel de producción que el 60% sea con renovables, 50% con agua y un 10% ya el día de hoy con eólicas y solares. Y el 40% restante con gas natural, lo que nos da además un complemento en seguridad energética realmente bueno. Perú tiene a nivel de generación seguridad, confiabilidad, abastecimiento oportuno y a nivel de líneas de transmisión yo creo que hemos hecho un muy buen trabajo los últimos años y tenemos que velar porque este trabajo se siga haciendo de igual forma. Todavía nos queda mucho por trabajar a nivel de distribución, muchísimo, muchísimo por trabajar. Todavía
que no tenemos 100% de cobertura, y creo que si uno tiene que hacer un mea culpa es justamente ese, ¿no? Que todavía tenemos un 3% de habitantes en el Perú que no cuentan con un servicio tan esencial como es la electricidad. Y creo que ahí debería estar el foco del mayor trabajo. Ya me pasé los 3 minutos y tengo un montón de cosas por decir. Por favor, sigue adelante. Sigue. Y creo que en eso tenemos que trabajar por replantearnos nuevamente la confianza entre el sector público y el privado y empezar a trabajar en conjunto. Los últimos años realmente se ha perdido la confianza entre todos los actores del sector eléctrico peruano, público, privado, Estado, inversionistas, y eso no puede seguir siendo así. Creo que tenemos mucho por hacer. Creo que en las siguientes rondas vamos a hablar además sobre los cambios normativos, pero yo rescato algo muy, muy positivo, ¿no? Que es que seguimos invirtiendo, que el problema, en Perú tenemos muchas cosas buenas y muchos problemas por resolver. Sin embargo, el sector eléctrico yo lo pondría de ejemplo. Somos un país que ha invertido demasiado, somos un país que seguimos invirtiendo. Para que ustedes se hagan una idea, la capacidad instalada en generación eléctrica son como 14.500 megavatios y hoy en proyectos en evaluación tenemos 25.000 megavatios en estudios y que prácticamente el 100% de esos 25.000 megavatios en nuevos proyectos son renovables no convencionales, léase eólicos y solares. Entonces, claramente estamos todos trabajando sin ningún tipo de requerimiento, ningún tipo de incentivos para poder continuar hacia la dirección correcta y acompañar al país en su crecimiento. Si el sector minero se desarrolla como lo hemos venido escuchando en esta mañana, realmente el Perú produce 9 de los 17 minerales importantes para la transición energética y somos el segundo país a nivel mundial en cuanto a reservas de cobre. Si somos capaces de trabajar en conjunto por desarrollar nuestra minería de forma responsable desde el punto de vista ambiental, social y de sostenibilidad, vamos a ser capaces en el sector eléctrico de acompañar este crecimiento y se va a generar un círculo virtuoso que lo único que va a traer son cosas buenas para nuestro querido Perú. Más inversión, más generación de empresas, más generación de trabajo y por lo tanto reducción de la pobreza. Gracias. Gracias, Rosa María. Invito a Marco a que nos dé su perspectiva de esa matriz energética actual, hacia dónde vamos y quizás complemente la opinión de Rosa María. Sí, bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, Randy, y a todos, Council of Americas, por la invitación. Bueno, ahora tengo que ver dónde te complemento. Ahora, el Perú es un país que tiene una matriz energética muy diversificada. Y eso está muy bien en un país que es claramente, como todos los países de la región, está sujeto a cambios climáticos y está sujeto a eventos climáticos que pueden impactar sobre la generación de energía. Se imagina en el 2023, un año de Niño muy fuerte, la generación hidráulica bajó muchísimo y esto puso el sistema en condiciones de estrés. Ahora, la matriz energética es diversificada, pero también la transición energética en el país, en el sentido de un impulso a la generación renovable, ha empezado un poco tarde. Lo miramos, ahora estamos, como decía justamente Rosa María, tenemos el 12% de la matriz energética es de fuentes renovables no convencionales, frente a países como Chile o como Colombia o como el mismo Brasil. Estamos un poco detrás. Pero es verdad que en los últimos años la generación renovable, la inversión en generación de renovables ha venido creciendo a pasos agigantados. Solo el año pasado la generación de energía renovable, solar y eólica, ha crecido de más del 30% desde el 2023. Y se prevén muchísimos proyectos. Tú hablabas de 20.000 megavatios en desarrollo. Los INERMINA, la última fijación tarifaria, habla de 4.000 megavatios en desarrollo en los próximos 4 años.
siempre, y es históricamente, esas estadísticas siempre han sido menores de lo que se ha dado de verdad. Entonces, y eso es, ¿por qué? Porque Perú tiene y es bendecido por recurso natural. Hay lugares como el sur y el norte del país donde hay una radiación solar que es entre las top en el mundo. La zona de Ica, la zona de Nazca, la zona de Piura también tiene, Lambayeque tiene recurso eólico muy fuerte. Entonces, la generación renovable es competitiva. Al momento es la más competitiva y efectivamente con el crecimiento de demanda que estamos viendo por proyectos mineros y no solo mineros, pesqueros, agropecuarios, industriales, la nueva infraestructura que se va a construir, todo este crecimiento de demanda claramente está llamando para una inversión siempre más grande en energía renovable porque es la energía más competitiva. Ahora, importantísimo no olvidarnos de la confiabilidad del sistema. Y eso es un punto donde exactamente la matriz energética diversificada del país, donde hay posibilidad de invertir en renovable muchísimo, pero hay también presencia de gas, es importantísimo porque claramente hay una tanta diversificación llega a una confiabilidad del sector que es la que los clientes industriales, residenciales o comerciales necesitan para poder invertir en toda seguridad. Gracias, muchísimas gracias. Creo que mejor cortina o mejor apertura no puede tener en este momento Germán para su intervención. El colegaje funciona, ¿cierto? Y me gustaría conocer su opinión desde la perspectiva del upstream, del negocio de electricidad, obviamente pensando en esos grandes consumidores de gas que pueden ser generadores y cuál es la oportunidad que existe para ellos en este momento. Quisiera resaltar un punto particular que tocabas hace un momento, Marco, y es, hombre, sí, Colombia y Chile, países con mucha más energía renovable, Colombia y Chile también con mucho menos gas que Perú, sin una bondad tan grande como la que tiene un proyecto como Camisea y todo el beneficio que ha generado para un país como Perú. Sí. Bien, gracias. Muy buenos días a todos y muchas gracias, Randy, y a toda la organización del Council de las Américas por esta participación, por esta invitación. En nombre de Pluspetrol y del consorcio Camisea, bueno, voy a hablar un poco desde la perspectiva, como vos bien decías, Juan Manuel, del gas natural. Camisea ha sido un proyecto realmente y sigue siendo un proyecto muy relevante para el país. Ha aportado desde la producción del gas natural y los líquidos de gas natural muchísimo valor a la matriz energética. Realmente al gas natural lo tenemos que ver como un aliado en esa transición energética. Los otros países que nombrabas, Colombia y Chile, no tienen ese recurso y creo que Perú tiene que seguir haciendo un uso estratégico de ese recurso porque, Marcos lo decía muy bien, aporta confiabilidad. Lo tenemos que ver al gas natural como esa confiabilidad que el sistema necesita para que realmente la matriz energética que tiene Perú, que creo que está muy bien balanceada, siga siendo muy segura, confiable y sobre todo le dé esa tranquilidad al inversionista de que si realmente requiere ese recurso lo tiene a disposición y lo tiene a un costo muy razonable. Entonces creo que pensando al gas natural hay que mirarlo como ese actor que nos va a llevar, y si nos imaginamos o buscamos una imagen para el gas natural, nos imaginamos como un puente, ¿sí? Un puente que nos va a llevar a una matriz energética aún más diversificada, aún más limpia. Ese puente que tiene que ser, digamos, la vía, el vehículo, la forma en que lleguemos a esa matriz más limpia, sin dejar de lado todos los aspectos que aporta el gas a la confiabilidad del sistema, ¿sí? Van a venir nuevas energías, bienvenidas las nuevas energías, bienvenidas las renovables. El país va a seguir diversificando esa matriz energética, pero no tenemos que dejar de lado todo lo que significa la incorporación de esas energías respecto a la confiabilidad del sistema. Y tampoco nos tenemos que acelerar pensando en la descarbonización. Quiero dar un dato relevante de lo que significa la matriz energética que hoy tiene Perú.
Perú tiene, el mundo, cuando vemos la generación de energía eléctrica en el mundo, es responsable, la generación eléctrica en el mundo es responsable del 31% de las emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero. Cuando miramos la matriz energética de Perú, solamente tiene un 7%, esa generación eléctrica peruana solamente aporta un 7% de las emisiones totales del Perú. Entonces, vemos que es una matriz muy limpia y eso en definitiva es porque tiene una matriz diversificada y fundamentalmente el 40% de la matriz es generada a partir del gas natural. Entonces, hay que mirarlo al gas natural como un recurso muy estratégico que tiene Perú y que hay que seguir haciendo uso para los próximos años, sobre todo darle una visión al gas natural de largo plazo. Gracias, Germán, por tu intervención. Sin duda alguna, creo que esa transición energética en Perú es una transición en términos más tecnológicos que energéticos, dada la bondad que desde el origen tenía. Lleva ya unos 20 años bastante balanceada en esos términos de combustible y renovable. Y si quieren, ahorita entramos en algo del impacto que tienen los eventos climáticos en un país como Perú, eventos como el Niño y demás. ¿Sí? Me gustaría escuchar tu opinión, Nicolás, desde Valero. Sí, un poco como mencionan ellos, ¿no? Nosotros, bueno, obviamente comercializamos combustibles tradicionales, pero lo vemos más, somos complementarios a esa transición energética, ¿no? No creo que se puede dejar al lado los combustibles tradicionales, pero más bien nosotros como refinadores y como comercializadores tenemos que buscar maneras de ser más eficientes, más limpios, y es un poco lo que hace Valero, ¿no? Valero ya van años que van invirtiendo en energías renovables, por ejemplo, el combustible de aviación renovable, el SAF. Nosotros somos uno de los productores, por ejemplo, más grande de etanol y de diésel renovable en el mundo. Entonces yo iría más en la idea de el Perú tiene que buscar cómo podemos complementar estos combustibles tradicionales con estas otras fuentes de energías renovables, que sea, de nuevo, diésel, SAF o eléctricas, gas y las otras disponibles, ¿no? Valero justo eso es lo que vio en el Perú en 2018 cuando entró al país, ¿no? Vio una oportunidad donde había esa necesidad de combustibles, entonces invirtieron para ofrecer o para entrar en un plan de más largo plazo, ¿no? Algo que podía ser más que solo traer combustible al mercado. De nuevo, vuelvo a los combustibles renovables. Hay tantas maneras de que los combustibles tradicionales se vuelven más limpios, por ejemplo, el diésel renovable que menciono, es al 100% compatible con motores diésel tradicionales. Entonces, el día que el país o que el mercado será listo para estos productos, sí hay oportunidades sin dejar completamente al lado los combustibles tradicionales, ¿no? Que creo en ese sentido diría yo. Muchísimas gracias. Quisiera pasar con una segunda ronda antes de profundizar en algunas preguntas particulares del sector eléctrico, y esta segunda ronda orientada al ambiente de inversión. Ustedes cuatro juegan un papel fundamental a nivel nacional tomando decisiones de inversión dentro de Perú, ¿sí? Todos promueven una inversión que termina detonando el cierre de una brecha económica, a su vez social y a su vez cultural, que favorece este crecimiento peruano. Desde su perspectiva y con el rol que hoy ejercen, tanto desde los combustibles como desde la generación, ¿cómo sienten el ambiente inversionista el día de hoy? ¿Es atractivo? ¿Es positivo? ¿Qué más se puede hacer? ¿Se necesitan incentivos o no se necesitan? Y me gustaría empezar de izquierda a derecha, si les parece. Perfecto, sí. Bueno, mencioné la inversión de Valero en 2018, ¿no? Nosotros hemos apuntado a un plan de largo plazo y creo que sí, el trabajo con el gobierno es posible. Nosotros, por ejemplo, en el speech de la encargada de la Embajada de Estados Unidos, mencionó la planta en Paita que operamos nosotros, ¿no? Es una planta que cuando compró Valero en 2018 ya no era operativa, faltaba permisos. Y a lo largo del tiempo se trabajó justo en conjunto con el MINEM, con los INERMIN, para ir
trabajando en un sentido más de orientación. ¿Qué necesitamos? ¿Qué cambios deberíamos implementar para justo llegar al punto de sacar los permisos? Ahora, eso dicho, obviamente hay mucha oportunidad de mejora, ¿no? Hay mucho, creo que se puede seguir trabajando entre empresas privadas y gobiernos para impulsar, para motivar la inversión en el país. Pero de nuevo, por el lado de Valero, creo que eso ha sido un punto positivo. De nuevo, en las operaciones que tenemos, por ejemplo, en nuestra planta de Callao, seguimos invirtiendo en la planta. Seguimos con esa idea de que falta capacidad de almacenamiento en el país. Entonces, oportunidad de inversión sí hay. Creo es motivar y más que todo que sea de conocimiento. A veces no necesariamente es de conocimiento de todo, que falta esa infraestructura. Entonces, a través de estos foros, estos paneles, si se puede explicar, presentar estas necesidades, creo que sí se motivará inversión en el país. Perfecto, muchísimas gracias. Me gustaría seguir contigo, Germán, y quizás también en esa perspectiva tuya de desarrollador, ¿qué se necesita para poder pensar en nuevos hallazgos y nuevos proyectos de gas natural para el Perú? Bueno, bien, a ver, respecto a inversiones, el consorcio Camisea, para desarrollar semejante aporte que te comentaba antes, invirtió cerca de 4.500 millones de dólares. Esos 4.500 millones de dólares se han traducido en aportes a la matriz energética, aportes al Estado peruano muy significativos. Ese desarrollo, si hablamos de cerrar brechas, sobre todo ese desarrollo ha aportado al Perú en reemplazo de combustibles líquidos una cifra muy significativa, 194.000 millones de dólares que se reemplazaron en la balanza comercial producto de que se desarrolló el gas de Camisea. Camisea aportó al Perú, lleva aportando al Perú hasta la fecha 67.000 millones de soles en regalía e impuesto a la renta. De esos 67.000 millones de soles, se han transferido al Cusco 33.000 millones de soles, aproximadamente 4.3 millones de soles por día recibe el Cusco semejante valor, semejante contribución, sin duda que tiene que cerrar brechas. Y ahí están las autoridades que tienen que hacer un buen uso de esos recursos financieros para realmente se traduzcan en reducir la pobreza, en mejoras de la educación, de la salud, de la infraestructura. Seguimos invirtiendo en Camisea, seguimos invirtiendo y apostando. Hay una oportunidad que sigue teniendo Perú. Perú tiene lo dijo la embajadora de Estados Unidos, tiene la primer planta de licuefacción de gas natural en Latinoamérica. Esa planta sigue produciendo. Creemos que hay oportunidades que los inversionistas puedan explorar y hacer uso de esa infraestructura, que hoy tiene una capacidad remanente de alrededor de un 15-20% para que se pueda sumar más gas. Ese gas se comercializa en el mundo a valores muy buenos. Hoy están los marcadores arriba de 12-13 dólares el millón de BTU y puedan seguir aportando regalías y recursos al Estado peruano. Otro proyecto importante que hace más de 20 años tiene firmada la concesión y que hay que pasar a la acción es el lote 58. El lote 58 tiene cerca de 3.9 TCF de reservas para poder comercializar y bueno, se han pasado 20 años. Se descubrió por allá por los finales del 2010, 2011 y todavía no se pone en producción. Están todas las condiciones para que ese gas que tiene descubierto el Perú genere valor, genere aporte de regalías, genere más trabajo, genere más seguridad energética. El consorcio Camisea sigue haciendo inversiones en todo lo que es la confiabilidad de la infraestructura. Sigue habiendo oportunidades de inversión en la masificación del gas natural. Estamos apostando también a generar incrementos de la demanda
Hoy el 20% del gas se reinyecta, entonces creemos que hay una oportunidad muy significativa para seguir masificando y que tanto la electricidad, el gas pueda llegar a más peruanos. Y bueno, vemos que hay muchas oportunidades para que los inversionistas acompañen al consorcio Camisea a seguir masificando ese gas y que el gas llegue a más peruanos. Perfecto, muchísimas gracias. Paso a Marco y luego a Rosa María, y me gustaría en el caso de ustedes, en lo posible, distinguir ese ambiente de inversión entre lo que es el eslabón de generación de electricidad, de distribución y las diferencias que puedan existir. Vale, a ver. Bueno, primero, interés para invertir en el Perú, absolutamente sí. En general y en particular en energía. Perú es un país con un cuadro macroeconómico muy estable, moneda muy estable, particularmente en la región, si hablamos de la región. Marco regulatorio muy estable, demanda que sigue incrementando 3,5, 3,8% al año, demanda eléctrica, mucho recurso natural, es decir, es un paraíso desde un punto de vista de un inversor que quiere invertir en el Perú. Y nosotros lo vemos cuando hablamos de proyectos renovables, cuando hablamos de nueva cartera de proyectos renovables, vemos cuántos inversores hay detrás que quieren, ¿no?, participar de eso. Hay buenos retornos y hay un marco regulatorio y macroeconómico estable totalmente. Ahora, todavía hay unos obstáculos que creo que sacar un poco estos obstáculos podrían subir muchísimo lo que son las inversiones en Perú, particularmente en el sector energético, ¿no? Hablábamos antes, el CAF hablaba antes de la red de transmisión. Ahora tenemos una muy buena visión sobre el plan de transmisión y cómo las redes vienen, pero claramente hay muchos proyectos que todavía no se están dando exactamente porque la red de transmisión no está llegando cuando debería llegar. Y claramente un inversor no empieza a invertir en un proyecto sin que tenga la posibilidad de evacuar la energía de este proyecto, o que se sepa exactamente cuándo llega la línea de transmisión para poder evacuar la energía. Hay temas temas más de permisología. El ministro hablaba antes de lo que eran un poco una simplificación de los permisos, simplificación o aceleración también para los permisos, para consultas previas. Eso se necesita porque no podemos estar con un proyecto que está a nivel de proyecto por 3, 4, 5 años solo porque estamos esperando una concesión o solo porque estamos esperando un impacto ambiental. Entonces, esos son absolutamente obstáculos que se tienen un poco que quitarse para poder dar la oportunidad de desarrollar, de invertir aún más a los inversores que son interesados a invertir en Perú. Te dejo la segunda parte. Gracias. Te voy. Gracias, Marco. A ver, siempre complementándonos, coincidimos desde Calpa en todo lo que Marco ha dicho. Yo creo que desde el punto de vista internacional, uno siempre es más optimista sobre el Perú, justamente porque lo que analizamos desde fuera son cifras macroeconómicas y estabilidad de la moneda. Cuando uno ve eso, dice, el Perú es maravilloso. Y creo que además los grandes inversionistas y la gran empresa ven un optimismo en el Perú y Calpa es muestra de ello, ¿no? Nosotros entre las empresas que tenemos en el Perú tenemos 2.237 megavatios instalados. Para que se hagan una idea, la capacidad instalada del Perú es aproximadamente 8.000 megavatios, cosa importante. Y en una apuesta sobre el optimismo que vemos en el Perú es que hoy día también estamos construyendo una central solar en La Joya bastante grande e hemos impulsado adicionalmente proyectos solares en La Joya de otros actores, fomentando además la competencia
y abrazando a la competencia, lo cual es importante. Entonces yo diría que por ese lado nosotros sí vemos un clima de inversiones positivo y seguimos apostando por el Perú. Dicho eso, obviamente se requieren, yo diría, 3 cosas, ¿no? Desde el punto de vista del sector eléctrico, que la demanda siga creciendo y para eso tenemos que dar impulso al sector minero. Ya no vamos a hablar más de minería porque acá entre el ministro y Julia han dicho bastante. Creo que Julia se quedó además con muchas cosas adicionales que quería preguntar y quería comentar, así que será motivo de otro foro. Pero sin embargo, además de demanda, necesitamos estabilidad en las reglas de juego y esto es bien importante porque en el sector eléctrico se han hecho, yo te diría que 2 grandes reformas. En el año 92, la Ley de Concesiones Eléctricas que fomentó el ingreso de inversiones privadas en las 3 subactividades, se separaron las actividades de generación, transmisión y distribución. En el 2006 se hizo una gran reforma adicional para promover que las distribuidoras de energía eléctrica salieran a licitar sus requerimientos de energía y potencia en el largo plazo y así fomentar el ingreso de generación y nuevas inversiones en el sector. Y hoy día estamos, yo diría que en la tercera fase de la gran reforma, ¿no? El Congreso de la República acaba de promover y dar una ley que hoy día el Ministerio de Energía y Minas y el OSINERMIN están viendo su reglamentación y sus procedimientos. Y acá es donde nosotros hemos estado constantemente, como siempre, dando nuestras opiniones técnicas y viendo el futuro de las inversiones para continuar en esa senda, ¿no? Hemos invertido 30.000 millones de dólares en 3 décadas, queremos seguir invirtiendo en el sector y un poco lo que estamos hoy día haciendo es entregando nuestras posiciones de manera técnica, ¿no? Por ejemplo, se está hoy día intentando separar en la propuesta, ¿no? En la propuesta de modificación, energía actual versus futura para dar condiciones diferentes a la tecnología actual y a la tecnología nueva, lo cual en verdad ni la ley ni la Constitución lo prevé así. Ahí es cuando hablamos de estabilidad jurídica, ¿no? Deben ser exactamente las mismas condiciones y las mismas reglas de juego a todo tipo de tecnologías para que puedan competir adecuadamente y con esa competencia quien se vea beneficiado sea evidentemente todos los que pagamos la cuenta, seamos regulados o empresas del mercado libre. Adicionalmente a eso hay un montón de componentes adicionales como que se intenta hoy día introducir bloques de energía a determinadas tecnologías para que puedan ofertar en esto por bloques horarios y nosotros lo que pensamos es que lo mejor para el poblador común y para todos los que tenemos realmente que beneficiarnos de una energía segura, confiable, disponible y a bajo costo, es que lo que se permita hacer es ver las 24 horas del día, ¿no? Y hacer que se adjudique por 24 horas, ¿no? Al menor costo posible. Y como esas, tengo un listado adicional de muchas sugerencias técnicas que estamos haciendo y creemos, y siempre lo hemos dicho, que el Ministerio de Energía y Minas sabe perfectamente la importancia del sector eléctrico en el país y que sin electricidad poco podemos hacer, así que las mesas de diálogo, de trabajo en este reglamento se han instalado, lo estamos conversando y estamos nosotros muy convencidos de que se seguirá teniendo estabilidad jurídica, reglas de juego claras y en igualdad de condiciones para todas las tecnologías. Perfecto, buenísimo. Queda mucho por decir. Si puedo solo complementar este último punto que es importantísimo, que yo creo que cuando se dan estos grandes cambios, la mejor manera es una relación muy estrecha entre el sector y el ministerio y la autoridad, exactamente porque son cambios grandes y
se debería escuchar un poco todas las opiniones de todos los participantes al mercado, que era lo que decía el ministro anteriormente, ¿no? Escuchar. El ministerio está escuchando ahora con mesas técnicas, con eventos donde cada uno de los participantes puede llevar su opinión, pero es importantísimo en este caso, cuando hay estos cambios, escuchar todas las partes. Por favor. Solo un minuto, porque en verdad hemos hablado acá como grandes inversionistas y cómo vemos el Perú como grandes empresas, pero yo no quiero dejar de ser empática con lo que le pasa en general a la mediana empresa, a la pequeña y a las MIPES. O sea, sin solucionar el problema de la seguridad en el Perú, solo los grandes vamos a poder continuar. Y eso no es justo. Creo que el Perú tiene espacio para todo tipo de empresas, en todos los sectores y de todos los tamaños. Y tenemos que trabajar y unirnos todos para solucionar los problemas de seguridad en el Perú. Gracias. Encantadísimo de escuchar esas opiniones. Te veía con cara de opinar, Germán, ¿o estamos bien como vamos? Perfecto. Quizás quisiera resaltar que hay mucho más por decir, sobre todo en la participación activa de la demanda en generación de electricidad, cuando se vengan estos recursos distribuidos, cuando se vengan el almacenamiento de energía sustancialmente y demás, qué pasará en esos escenarios. Pero será motivo de otra conversación. En este momento quizás los invitaría de una manera jocosa y graciosa, si tuvieran un Instagram al frente, ¿qué invitación le harían al sector público en este momento? Sin duda alguna, pues aquí en esta conversación hace falta el sector público, quizás el ministerio y demás, que nos acompañen en esta conversación, que nos dé su opinión. Sin duda alguna, en los años 80 fue necesario escindir la responsabilidad del Estado, del sector privado, invitar a la participación privada, y desde ese momento hasta la fecha se ha hecho muy difusa la línea divisoria entre las dos responsabilidades. Es un trabajo mancomunado y en equipo, tanto del sector público como del privado, para poder lograr el objetivo final. Insisto, de una manera jocosa, ¿con qué hashtag invitarían al sector público a hacer parte de este ejercicio? ¿O a qué lo animarían? No sé si tan jocoso, pero a ver, mi invitación, ya te hice reír. Bien, ya cumplí la primera premisa. La invitación que yo haría sería a trabajar juntos en una visión de largo plazo para la matriz energética peruana. Creo que el Perú todavía no tiene una visión clara de qué hacer con todos los recursos, qué hacer hablo del gas natural, y para desarrollar una industria como el gas natural en Perú se necesitan por lo menos una década para poner un proyecto en marcha nuevo. Entonces, el gas natural, decíamos antes, que ha aportado a la estabilidad del sistema energético. No nos tenemos que perder la oportunidad de seguir manteniendo una matriz energética muy confiable, segura y ambientalmente sostenible, ¿sí? Camisea ha resuelto esos 3 puntos del trilema energético. Entonces, necesitamos que todos los actores de autoridades, gremios, academia y privados podamos trabajar en una planificación, una visión de largo plazo. Digo, no 5 años, es 10, 15 años. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los 25.000 megas de renovables que están disponibles ahí como si fuese un dique de contención y que quieren ingresar a la matriz energética peruana? Tener la discusión, ¿qué va a pasar con la red eléctrica? Hemos visto casi hace un mes que va a cumplir el apagón de España. Todavía no sabemos bien qué es lo que sucedió ahí, pero no queremos repetir esos ejemplos. No queremos que suceda lo que sucedió en Chile. Entonces, necesitamos los gobiernos duran 4 años. Nadie está pensando en 10, 15 años de la matriz energética. Esa es mi invitación. Hashtag largo plazo, visión de largo plazo. Buenísimo, buenísimo. E insisto sobre un mensaje que das particularmente, y es, este es un negocio de infraestructura. Los periodos de retorno de este negocio son larguísimos, son por lo menos 20, 30 años. Y aquí pues hay que pensar incluso más allá de lo que es la infraestructura, sino el país.
y este país fácilmente se está pensando para los próximos 100, 150 años. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante y cómo damos las reglas de juego para esa estabilidad futura? Bueno, creo que hay dos hashtags que todos hemos compartido: seguridad de las energías y accesibilidad. Pero el tercero, o mi hashtag, sería calidad. Del lado combustibles tradicionales, justo este año teníamos la oportunidad de hacer un paso adelante con pasar a combustibles de calidad Euro 6, ¿no? Entonces, con ultra bajo o contenido de azufre ultra bajo, menos de 10 ppm, ¿no? A la fecha estamos comercializando, o digo, el país está comercializando combustibles con menor a 50 ppm. Entonces, un easy win, algo muy fácil de hacer, hubiera sido eso. Nosotros como importador ya estamos trayendo productos de calidad Euro 6, entonces de hacerlo como mercado y movernos toda esa calidad hubiera sido una victoria para el mercado de energía. Lo triste es que justo se está hablando de postergar ese cambio al 2027, ¿no? Entonces creo como países, cuando nos ponemos estas metas, estas fechas, sería cumplirlas, ¿no? Porque, de nuevo, creo que es un easy win, entonces hashtag calidad. Buenísimo. O hashtag you can do it now. Ok. Buenísimo. Cedo la palabra por allá. Sí. Bueno, yo diría, bueno, y me repito un poco de lo que decía antes, hashtag aliados. Al final, lo que queremos todos, nosotros, el Ministerio, es un país que crezca, un país que se desarrolle y tener las reglas del juego entendida a largo plazo con un planeamiento. Y lo que dijo Germán es fundamental, en mi opinión, ¿no? Planear un poco el futuro, qué queremos tener en el futuro. Y esa alianza, es decir, tenemos los mismos objetivos, entonces, ¿por qué no tener un poco una relación de aliados? Y a veces veo que el sector público tiende un poco a over-regulate. Okay, y eso es un poco un riesgo. Es un poco un riesgo porque poner demasiada regulación sobre unas industrias que son industrias libres y deberían ser libres, esto puede efectivamente parar las inversiones, en particular cuando la regulación viene poniendo parche a una regulación ya existente. Se pone un parche acá, pero cambia la regla en otro lado, entonces se tiene que poner el parche de otro lado, entonces cambia después. No se tiene una visión común y una visión única de un futuro. Y poner parches, como por ejemplo, pues en los reglamentos que están saliendo ahora, hay muchos de esos, puede generar una confusión en el sector, entonces un retraso de las inversiones. Buenísimo. Rosa María, tú, ¿cuál es tu hashtag? Uy, bueno, es que yo iba a decir algo similar. Es confianza. Y la confianza, para citar a nuestro ministro del sector que estuvo acá hace un rato, significa escuchar. Escuchar no solo significa tener oídos, significa escuchar. Y creo que para escuchar primero hay que tener confianza. Así que yo pediría nuevamente que el sector público pueda de alguna manera tener más confianza en los actores del sector privado que hemos venido apostando por el desarrollo de este país. El sector público claramente se encarga de las políticas públicas y en sectores tan importantes como el energético, esas políticas públicas no pueden ser vistas de manera ni rápida ni en 24 horas, ¿no? Sino deben ser analizadas. Pero además de eso, creo que nos falta a todos, desde el sector público y desde el sector privado también, aprender. Ser un poco más humildes y aprender. Tenemos el caso de España, tenemos el caso de Chile, y normalmente en Perú lo que nos ha sucedido un poco, esto se los cuento como historia, yo creo que acá más de la mitad lo sabe, es que en regulación del sector eléctrico siempre hemos venido como detrás de Chile, ¿no? Chile sacaba una norma, Perú la miraba y la copiaba. Y yo insisto, está bien copiar. Lo bueno se copia. Pero lo que no funciona no se copia. Se corrige y se innova. Entonces también es un poquito de confianza
y el otro sería ver nuestra propia realidad, porque Perú es muy distinto a Chile. Perú, nuevamente repito, tiene agua, tiene gas, tiene sol, tiene viento, y tenemos que ver cuál es la mejor manera de tener mayor penetración de las energías renovables no convencionales en nuestro mercado sin sacrificar seguridad energética. Y eso requiere un montón de cosas. No hemos hablado de la regulación del mercado para todos los servicios complementarios. Mayor penetración de energías renovables no convencionales implica mayores servicios de regulación de frecuencia, regulación de tensión, inercia, mínima carga, inflexibilidades operativas y muchas, muchas cosas en las que tenemos que seguir trabajando y que todavía no lo tenemos nada claro. Me encanta esta conversación. Me gustaría de pronto ir agrupando las ideas de la siguiente manera. País muy generoso en recursos naturales, gas, sol, agua, viento. País con una increíble demanda de electricidad, jalonada por un renglón industrial fuerte, potente, con un subyacente grande en minería, que le da muchísima estabilidad a esa explotación. Un país con un futuro de largo plazo, donde hay una buena voluntad de inversión, donde se nota muy buen colegaje, no solo en el sector eléctrico, también en el sector minero, que quizás lo que busca es una señal de estabilidad de largo plazo en política energética, en política regulatoria, que ayude quizás a allanar un poco ese camino hacia el futuro y favorecer inversiones que en últimas detonen ese cierre de la brecha económica, social y cultural. Yo quedo bastante satisfecho con esta conversación, agradeciendo muchísimo la intervención y la participación de todos ustedes, invitándolos a que sigan invirtiendo en Perú y que Perú siga siendo este maravilloso Perú que es hasta ahora. Sí. Gracias a todos por escucharnos. Muy buenos días, señor Ministro de Relaciones Exteriores, señor Ministro de Economía y Finanzas, señoras y señores del Cuerpo Diplomático, muy buenos días a todas y todos. En primer lugar, agradecer al Cónsul de las Américas por esta invitación. Muchísimas gracias. Es un honor para mí y para CAF participar en este encuentro tan relevante que pone el foco en el Perú como un socio estratégico para la inversión y desarrollo en América Latina. Hoy quiero hablarles de un tema central para este futuro compartido: la energía como motor de desarrollo económico, social y tecnológico. Permítame comenzar con una afirmación que todos sabemos que es innegable: no hay desarrollo sin energía. Es otra forma de decir lo que dijo la presidenta del SENACE: sin inversión no hay desarrollo, sin energía no hay desarrollo. La energía es lo que hace posible a la industria, a la innovación, la conectividad digital y, en muchos casos, la inclusión social, la educación, el entretenimiento. En plena cuarta revolución industrial, donde la productividad está cada vez más asociada al uso intensivo de tecnologías digitales, el acceso a una matriz energética segura, limpia y eficiente es una condición básica para poder competir en esta economía digital. Ya lo hemos escuchado, Perú tiene una posición privilegiada para enfrentar este desafío. Su matriz energética es una de las más limpias de América Latina. Cerca del 60% de su electricidad proviene de fuentes renovables, especialmente la hidroeléctrica, y cuenta con un enorme potencial solar y eólico en regiones como Arequipa, Moquegua, Ica y Piura. Pero este potencial debe transformarse en realidad. Para ello hay 3 desafíos estratégicos que el país debe abordar. Primero, expandir y diversificar la generación energética. Aunque la hidroelectricidad representa hoy día cerca del 55 al 60% de la generación eléctrica del país, existe una alta concentración en pocos proyectos y pocas regiones. Eso hace vulnerable al sistema eléctrico a variaciones hidrológicas y eventos climáticos como el Niño.
Por ello, es urgente incorporar de manera sostenida las otras fuentes renovables, la energía solar, la eólica y el potencial geotérmico, que permitan descentralizar y estabilizar la oferta energética. El Perú tiene hoy uno de los mayores potenciales solares del mundo y también fuertes vientos en la costa norte y la Sierra Central. Esto requiere marcos normativos que den señales claras al mercado, pero también instrumentos financieros que reduzcan el riesgo para la inversión privada. Subastas competitivas, contratos de compraventa de energía con respaldo institucional y garantías de largo plazo. A mayor competencia, mejores precios y mayor oferta. Y aquí hay un punto clave que seguramente abordaremos en el panel que continúa luego de esta ponencia. ¿Qué mecanismos necesitamos para catalizar esta inversión privada y acelerar el crecimiento económico a partir de nuestra energía? También hay otra oportunidad, que es promover la generación distribuida. Techos solares en industrias, comercios y viviendas que reducen pérdidas en la red, abaratan costos, fortalecen la autonomía y resiliencia energética tanto de las comunidades como de las empresas. Hoy la tecnología de generación distribuida ya es competitiva. El segundo desafío, modernizar y expandir la infraestructura en transmisión. Muchos de los recursos energéticos renovables del Perú están lejos de los principales centros de consumo. Antiguamente venía el proyecto y después la transmisión. Hoy la transmisión viene antes que el proyecto, por los tiempos y la permisología que ello requiere. Necesitamos construir líneas de transmisión que conecten el sol del sur y el viento del norte, con las ciudades, las industrias y los hogares, y también la minería como es otro foco importante de este encuentro. Pero también debemos mirar con atención los factores que hoy frenan en este avance, porque existen disuasores claros. Ya se habló, la permisología o la incertidumbre regulatoria, la falta de planificación integrada, los largos tiempos de los permisos y los cuellos de botella en la infraestructura. Estos desafíos deben ser discutidos con honestidad si queremos que la transición energética sea competitiva, inclusive, sostenible y quizás, lo más importante, o tan importante como el resto, oportuna. Modernizar la red no solo significa más líneas, implica digitalizar el sistema, automatizar la gestión, integrar almacenamiento, también ya competitivo en términos de costos, redes inteligentes y tecnologías que nos permitan una mayor flexibilidad y estabilidad. Otra prioridad importante, y lo habló el ministro recién, es cerrar la brecha del acceso energético en las zonas rurales. Sin energía para todos no hay una transición justa. Porque la transmisión no es solo eficiencia, sino que también es equidad territorial. Y tercer desafío, y relacionado con esto que acabo de decir, debemos acelerar la transición energética justa. La economía baja en carbono no puede dejar a nadie atrás. Una transición energética justa implica equilibrar los objetivos ambientales con el desarrollo económico y la inclusión social. Esto comienza con la eficiencia energética, en hogares, en la industria, en el transporte, en los propios edificios públicos. Según estimaciones del mismo Ministerio de Energía y Minas, las mejoras en eficiencia podrían reducir hasta en un 20% el consumo energético nacional sin sacrificar productividad. También debemos avanzar en la electrificación del transporte. Ya existen pilotos de buses eléctricos en Lima y Arequipa, pero necesitamos ir mucho más allá, con incentivos, regulaciones, redes de carga y financiamiento accesible para flotas públicas y privadas. Nuevamente, las flotas de buses eléctricos hoy día ya compiten con los buses a diésel, mirando inversión, operación y combustibles o energía. En plazos menores a 10 años, los buses eléctricos ya son más competitivos que los buses
a petróleo. Y quizás lo más importante en esta transición justa, involucrar a las comunidades locales en la planificación y la gobernanza de los proyectos. Eso implica una consulta previa efectiva y oportuna, empleo local, participación en los beneficios y formación para nuevos empleos verdes. La energía del futuro debe ser limpia, pero también más inclusiva y más democrática. Todo esto, por supuesto, ocurre en un contexto de cambio climático. América Latina enfrenta escenarios de creciente vulnerabilidad climática y el sector energético, responsable del 40% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, está llamado a liderar los esfuerzos de descarbonización. Como pueden reconocer por mi acento, soy de Chile. Ayer ocurrió un evento climático inédito en nuestro país. Un tornado destruyó barrios importantes en una ciudad del sur. Nunca habíamos tenido tornados de esta magnitud en Chile. Ya se están levantando todas las alarmas por estos eventos climáticos que estaban como previstos a futuro, posibles que podrían ocurrir. Ya están ocurriendo, ya están llegando cosas que podíamos como fantasear o prever como posibles elementos de riesgo. No, están ocurriendo. Un tornado enorme como estos tornados de Kansas, de Estados Unidos, golpea una ciudad en el sur de Chile. Ayer. Entonces, el sector energético está llamado a liderar los esfuerzos de descarbonización. Desde CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, estamos comprometidos con esta transformación. En los últimos 5 años hemos financiado más de 3.000 millones de dólares en proyectos energéticos en la región, con foco en energías renovables, eficiencias, redes e interconexión regional. En el Perú hemos apoyado tanto la expansión de líneas de transmisión como el diseño de marcos regulatorios para atraer inversión. Y también hemos trabajado con el gobierno y con el sector privado en proyectos de energía limpia que ya abastecen a miles de hogares y empresas. Porque no se trata solo de financiamiento, también invertimos en conocimiento, en capacitación, en fortalecer la gobernanza del sector energético. Si algo nos enseña esta nueva era industrial, es que la energía ya no es un insumo más. Es la plataforma sobre la que se construyen las oportunidades del siglo XXI. Amigos y amigas, el Perú tiene los recursos, la ubicación geográfica, la vocación productiva, el talento para ser un actor energético clave en América Latina. Pero más allá de eso, tiene la posibilidad de ser un modelo de transición energética para el desarrollo sostenible. Ese es el horizonte que nos convoca hoy y que seguramente exploraremos más a fondo en las preguntas del panel que viene a continuación. Cómo articular energía, inversión, institucionalidad y territorio para construir ese modelo de futuro. Desde CAF seguiremos acompañando este camino, con financiamiento, con recursos, con ideas y con alianzas, porque estamos convencidos de que el futuro energético del Perú es también el futuro del desarrollo de nuestra región. Cuenten con CAF para ello. Muchísimas gracias.